Muy buenas tardes, apreciables alumnos de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas, segundo cuatrimestre. Les saluda con mucho gusto su servidor y asesor, licenciado Israel Flores Olayo. El día de hoy, nuestra tercera sesión virtual que estamos realizando este día 8 de abril del año en curso. Nos encontramos, obviamente, ya con nuestro plan de trabajo, como lo estamos ido desarrollando y que ha sido una experiencia sumamente agradable poder trabajarlo con ustedes. Este acercamiento tan importante que tenemos mediante las plataformas y la tecnología que nos permite estar trabajando sin mayores inconvenientes. Estamos en la asignatura Historia de la Educación 2 y el tema que vamos a desarrollar, que vamos a trabajar el día de hoy, son las grandes directrices de la pedagogía contemporánea y obviamente las vertientes de la pedagogía social. Es un tema sumamente interesante, es un tema que desde su integración y desde su estudio nos aporta grandes escenarios educativos, conductuales, ideológicos, claro está. Primero que todo, quiero felicitarles por el excelente trabajo que se encuentran realizando en sus asignaciones académicas. Están demostrando su compromiso y su dedicación, que es en muchos evidente. Está la disponibilidad y la excelente actitud que tienen, eso es muy destacable. Todos aquellos que no están conformes con una evaluación y que están prestos a mejorar su trabajo para obtener una mejor evaluación de sus redacciones, de sus trabajos en línea o de todo lo que implica su aprendizaje. Mi reconocimiento para ustedes. Están demostrando muchos de ustedes una dedicación notable en el trabajo y obviamente es un gusto colaborar con alumnos que realmente están comprometidos con su carrera y con su preparación. Se observa un muy buen nivel en el trabajo que desarrollan. Así que pues vamos a tratar de que la asignatura y los contenidos trabajados pues estén a la altura de todo el esfuerzo conjunto que se realiza tanto por parte de ustedes como de la universidad, así como de sus asesores en línea. Pues bien, vamos a entrar en materia de trabajo. Vamos a entrar en contenido, ¿sí? Vamos a iniciar, ¿sí?, estableciendo una cuestión de lo social y la pedagogía. La educación de todos y para todos, en su versión más cívica y cotidiana, emocional y cognitivamente, una tarea de compromisos y responsabilidades que Steve vinculó a un proceso que, comenzando en el mismo momento del nacimiento, debe conducirnos a entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, procurando que seamos plenamente partícipes del complicado don de la convivencia. Esta frase, esta idea, me gustó mucho para iniciar el primer momento de la clase, de la presentación. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Bueno, primero hay que hacer una recapitulación de lo que hemos venido trabajando en nuestros escenarios de aprendizaje anteriores. Pues nos remontamos muchos aspectos bien importantes de la historia. Personajes como Comenius, como Rousseau, como Voltaire, Diderot, Lambert, MacIntyre. Todos estos, en un afán, en una ideología ya de establecer métodos, de establecer formas de entender la educación, formas de desarrollar los aspectos educativos. Y entonces llegamos pues obviamente a los escenarios más próximos a nosotros, que son el siglo XIX y el siglo XX.
En la sesión anterior, en la sesión pasada, hablábamos acerca de cómo las ideologías del siglo XVII y siglo XVIII, pues ya en el siglo XIX empezaron a tomar mucha más forma y empezaron a crear realmente escenarios pedagógicos, escenarios o derivaciones pedagógicas, ya formalizadas o materializadas como método, como un método específico para poder enseñar. Y entonces, en la semana anterior, en la semana que ha finalizado, pues ustedes estudiaron y enviaron excelentes trabajos, desarrollaron un muy buen trabajo acerca del método Montessori, acerca de John Dewey, su idea de la escuela activa, y cómo funcionaba la escuela activa para él y cómo hasta el día de hoy sigue funcionando. También analizaron ustedes las diferencias, incluso etimológicas y conceptuales entre lo que es la pedagogía, la didáctica, la metodología, todos estos elementos que en suma pues conforman y constituyen el escenario educativo, tanto antiguo como contemporáneo como actual, ¿no? Es decir, se han materializado diferentes corrientes y formas de pensamiento alrededor de la educación, pero la esencia sigue siendo la que se idealizó desde hace siglos atrás, y eso lo hemos ido comprobando alrededor de esta asignatura. De ahí la importancia de esta asignatura, su contenido tan enriquecedor para nuestra formación docente. Ahora bien, ubiquémonos un poquito en esta diapositiva en donde dice, en la parte final, sí, que seamos plenamente partícipes del complicado don de la convivencia. En una de las sesiones anteriores hablaba acerca de que el ser humano constantemente tiene que ser moldeado en sus actitudes, en sus conductas, en sus hábitos. Y pues la educación es una excelente herramienta para ello, o se ha transformado en una excelente herramienta para ello, para ser instruido, educado, conducido alrededor de ello. Es por esa razón que a esta tarea tan importante no podemos quitarle el rasgo social, al contrario, el rasgo social se va incrustando de una forma mucho más compleja cada vez. El rasgo social es determinante para esta labor, para esta tarea. ¿En qué sentido? Muy bien. Esta labor, esta tarea de incluir el aspecto social no es una cuestión mediática o no es una cuestión de intención voluntaria, es parte de. No se puede entender la educación sin el aspecto social. Vamos, que a últimas fechas o que ahora el aspecto social contenga muchos tintes políticos, muchos tintes, ¿cómo decirlo?, relacionados con el... No podemos desligar la cuestión del escenario político, no podemos desligar la cuestión del escenario social de todo lo que implica evolución, de todo lo que implica desarrollo. ¿Por qué? Porque hablamos de lo social, de lo colectivo. Es probable que esta situación de la connotación social se relacione con una ideología específica o con ideologías específicas, pero no podemos entender el escenario educativo sin el aspecto social. La política tampoco puede desligarse de la inercia social o del aspecto social, porque aquí establecemos el círculo virtuoso: necesidades satisfactores, necesidades sociales, satisfactores sociales. Entonces, los escenarios políticos o de gobierno
no pueden desligarse del aspecto social, lo tienen que contemplar de una forma integral, el aspecto educativo por igual, incluso los aspectos económicos, culturales, psicológicos, todos versan sobre lo social y persiguen el fin social. ¿Por qué? Bueno, porque al final estas posturas van encaminadas a que el hombre encuentre mayores espacios de armonización y de desarrollo en lo colectivo, y que estos espacios de desarrollo y armonización pues comprendan escenarios tan importantes como los que estamos elaborando. Ahora bien, nos aproximamos un poco a las definiciones. Las definiciones para este aspecto son bien importantes. ¿Por qué resulta tan importante hablar de las definiciones en la cuestión social pedagógica o pedagogía social? Bueno, porque vamos a analizar históricamente cómo es que se pasó de un concepto de rigidez social a un concepto de flexibilidad social, principalmente en el aspecto educativo o en el aspecto ideológico educativo. Por eso es importante establecer que los principales cajas de Petri o los principales lugares de experimentación de conformación social pues son la familia y la escuela. Recordemos que nosotros hacíamos estas analogías en clase porque es bien importante entender cómo el ser humano en ciertos espacios, el individuo en ciertos espacios, pues asume posturas diferentes que le permiten estar más receptivos a momentos de implementación o de aprendizaje. ¿Cómo funciona esto? Pues ya hemos platicado en sesiones anteriores que el individuo está cuando ingresa a una escuela, independientemente del nivel en el que se encuentra, pues asume una postura de disponibilidad, de dejarse enseñar, de aprender. Estos escenarios por excelencia, pues o por antonomasia, son la escuela y la familia, obviamente. Fuera de esos escenarios, el individuo no adopta fácilmente esta postura, simplemente se siente parte de un escenario social específico en el cual interactúa, desarrolla, se involucra, pero no adopta esta postura tan importante que es la postura que asume en la educación y que obviamente se maneja en las escuelas y que se maneja, de forma natural en la familia, ¿no? Ahora, hablamos de un socialismo educativo rígido. Estamos remontándonos un poquito en la historia, estamos en 1806, cuando Johann Friedrich Herbert publica modos de teorizar la educación o acerca de la instrucción educativa. Y pues aquí maneja conceptos muy radicales como el gobierno de los niños y la educación como disciplina. Vamos a ir analizando cómo poco a poco se fueron creando escenarios más flexibles para la armonización y el conocimiento. Es decir, como lo dijimos en la primera sesión, que fue nuestra sesión presencial antes de todas estas sesiones virtuales, hablamos de la educación industrial y hablamos de la educación agrícola, los enfoques que le da Ken Robinson, el pedagogo que analizamos en ese momento, a la educación, Sir Ken Robinson, ¿no? Aduciendo a su personalidad inglesa. Ahora bien, él maneja dos enfoques bien interesantes, la educación industrial y la educación agrícola, como lo estuvimos analizando en clase anteriormente. En esas posturas, en esas ideologías, él establece que la educación se debe ir alejando mucho del modelo industrial, que es como producir algo en serie o producir
ideológicamente hablando, individuos en serie. Y lo que él propone es que la educación adquiera el enfoque agrícola, que las personas, como las plantas y las flores, florezcan y crezcan de acuerdo a lo que reciben del medio ambiente, a sus necesidades, a sus inquietudes, que la educación tenga esas características, ¿no? Y entonces estas teorías o estas posturas han tomado mucha fuerza últimamente porque la educación ha adoptado pues tintes más flexibles en ese sentido, en permitir que el alumno adquiera un conocimiento base a partir de lo que el alumno observa, de lo que el alumno piensa, de que desarrolle su creatividad, desarrolle su inventiva. Nuestra universidad es un claro ejemplo de ello, es decir, nuestro método de trabajo, que es el aprendizaje basado en proyectos, implica que la idea de trabajo, la idea original, pues provenga del alumno y que nosotros los asesores conduzcamos a los alumnos metodológicamente en esos escenarios de aprendizaje, pues de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al conocimiento que se ha ido acuñando durante nuestro trabajo profesional y que pues es un poco más de contenido vivencial y de experiencia, ¿no? La praxis misma provoca esos escenarios. Entonces, este autor pues habla de un socialismo, de una educación social rígida, de un momento rígido en donde se entendía que la educación, pues colectivamente hablando, debía contener esos elementos. Obviamente el concepto gobierno de los niños y de la educación como disciplina nos acerca o nos aproxima pues a escenarios muy radicales, ¿no? En donde, por ejemplo, Rousseau, autores como Rousseau, dicen que en su obra El Emilio establece pues que la educación debe alejarse de esos escenarios de violencia, debe creer más en el individuo y en su autonomía para gobernarse o para dirigirse. Y obviamente nos encontramos con esta reflexión, con esta idea, que dice que tanto la pedagogía social como la educación social, más que dirigir sus miradas hacia sus contenidos o saberes disciplinares, fijan su atención en la dimensión social, cultural, política, cívica, etc. De quién y con quién actúan, dónde, por qué y para qué lo hacen. Es decir, de los contextos y de quienes los protagonizan como sujetos o agentes de una determinada práctica educativa. Obviamente, sin que ello suponga necesariamente que sean catalogados como alumnos, estudiantes, destinatarios, usuarios, beneficiarios, clientes, etc. Esto es una reflexión que tomamos de este autor, porque es muy importante entender que la educación social o los aspectos sociales de la educación van dirigidos a este tipo de apartados, hacia sus contenidos o saberes en cuanto a la dimensión social, cultural, política, ideológica, cívica. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque la educación, por ejemplo, cuando estudiamos el enciclopedismo, o cuando hablamos del enciclopedismo, dijimos que la educación estaba basada solamente en aspectos de ciencia, en aspectos encaminados a la cuestión científica. Hubo un momento de situaciones en los que la educación solamente se preocupaba por dos aspectos semánticos muy contrarios, que era la cuestión artística o teórica y después la cuestión científica, la fáctica, en donde
había posturas muy antagónicas, ¿no? Había un radicalismo muy presente en definir qué era lo más importante, si la cultura, las bellas artes, esos aspectos creativos, o la cuestión de experimentar científicamente y lograr que el ser humano avanzara en sus descubrimientos y en sus invenciones, y que esto descansara sobre un procedimiento científico. Y entonces ese radicalismo o esas posturas pues dejaban de incluir aspectos tan relevantes como estos en la educación, que son los sociales, culturales, políticas. De verdad es una experiencia muy agradable poder descubrir que hay instituciones que procuran y establecen programas para darle cobertura a este aspecto pedagógico tan importante. Por ejemplo, nuestra universidad tiene un departamento que se llama Educación Integral. Y entonces ese departamento de Educación Integral promueve muchas actividades en donde se fomenta y se trabaja la cooperatividad, el altruismo, la aportación voluntaria de capacidades, habilidades y saberes para proyectos en conjunto, competencias deportivas, competencias académicas, una gama de actividades que, si bien no se alejan mucho de lo académico, pero sí se acercan a estos aspectos, en donde el alumno se relaciona de forma social, cultural, cívica, política, y empieza a interactuar de una forma conveniente para su saber vivir o conveniente para sus momentos de aprendizaje y de interacción. Eso es sumamente importante. Por eso, cuando nosotros comprendemos esto y visualizamos estas situaciones desde una perspectiva tan objetiva como esta, entonces comprendemos la importancia, específicamente la importancia de que las instituciones, incluso mencionaba la nuestra, cuida mucho ese detalle, le da cobertura en la medida de sus posibilidades, tanto de tiempo como de facilidades para los estudiantes, pueda cubrir estos aspectos, y lo hace mediante un departamento específico y lo desarrolla mediante ese mismo departamento. Entonces, esto tiene sus orígenes y tiene sus bases en lo que estamos comentando el día de hoy, que es la pedagogía social, la cuestión social en la educación. Esto ha abarcado grandes dimensiones y espacios, porque entonces todos los escenarios en los que colectivamente se está capacitando a las personas o se está educando a las personas, se debe tener presente esta intención social, esta pedagogía social. Es decir, que las personas y los individuos desde su más temprana edad comiencen a incursionar en espacios de interacción social, de cuestiones culturales, cuestiones cívicas, que nos ayuden a crear un espacio o un escenario social de mejor convivencia o de mayor armonización. Obviamente un pensador de la misma época, sí, Adolf Diesterweg, introduce el término pedagogía social. Él es el primero en abordarlo. Obviamente en su contexto, el alemán, Sozialpädagogik, que es como lo mencionó en sus tratados teóricos. La pedagogía social ha pasado por diferentes etapas o fases de construcción. Se puede decir que es una ciencia relativamente joven, como lo maneja ahí la teoría respecto de Diesterweg, pero porque se dio cuenta los responsables o las personas dedicadas a la educación o a los escenarios educativos, cayeron en la cuenta de que era necesario crear realmente un enfoque social para la educación, que era necesario tomar en cuenta directrices sociales para la educación.
en donde no solamente se tratara de crear individuos con un cúmulo de conocimientos o con un respaldo cognitivo importante, sino que también se trabajaran aspectos sumamente valiosos en cuanto a la pedagogía social. Y entonces por eso dice que se considera que es una ciencia relativamente joven, como objeto de estudio, obviamente hablando, porque realmente la pedagogía social o la cuestión social en la pedagogía o en la educación, pues ha formado parte de la historia misma del mundo, ¿no? O sea, los filósofos y los oradores romanos y los discursantes griegos y romanos, pues se reunían en foros en donde la colectividad escuchaba sus discursos y sus disertaciones, y pues ahí estamos hablando de pedagogía social, ¿no? Y estamos hablando de 400, 300 años antes de Cristo, incluso muchos más años antes de Cristo. Es solo que la cuestión de pedagogía social no era un objeto de estudio determinado, o no tenía esas características como para que se estudiara de forma por separado o de forma específica. Ahora bien, en Diesterweg, en sus escritos sobre pedagogía social, incluidos en la cuestión de la guía orientadora para la formación del maestro alemán, alude a problemas de alcoholismo, asociaciones femeninas con finalidad educativa, educación posescolar o de los jóvenes sin escuela, instituciones de educación para pobres y huérfanos, escuelas para los más pequeños y para las clases trabajadoras. Es decir, que Diesterweg se enfocaba principalmente en aquellos grupos que presentaban ciertas vulnerabilidades o ciertas complicaciones para formar parte de escenarios educativos específicos o de escenarios específicos educativos más adecuados. Y como estas personas, en la medida que se alejaban de esos escenarios y se incrustaban en escenarios educativos, pues entonces esas personas desarrollaban una mejor conexión con el escenario colectivo, con el escenario social. Aquí hay que hacer un paréntesis bien importante, hay que hacer una precisión, porque efectivamente, cuando hablamos de psicología, cuando nos remontamos al escenario psicológico, nos encontramos con que el individuo, por cuestiones ambientales, por cuestiones que tienen más relación con la psicología, que ya no nos podemos adentrar mucho en las cuestiones hereditarias, genéticas o de formación de pensamiento, porque eso obviamente tiene más relación con el aspecto psicológico y es una ciencia por separado que nos va a explicar o nos explica esos fenómenos por separado. Pero lo que nosotros podemos retomar de ahí y podemos implicar en nuestra investigación, en nuestro trabajo de esta semana, es que pues el ser humano desarrolla ciertas patologías conductuales alrededor de su interacción o convivencia social. Estas patologías están determinadas desde el aspecto psicológico, son cuestiones conductuales muy marcadas en donde el individuo rompe un poco con el esquema social, se aleja un poco del esquema social y no se incrusta fácilmente. Entonces, los pensadores, los pedagogos, los tratadistas han tratado de establecer o establecen que a través de la educación, pues esto puede ser más manejable, puede tener una moderación distinta, puede tener un apartado de conexión mucho más eficaz, trabajando los aspectos educativos o los aspectos sociales, pues obviamente desde la educación. Tal vez aquí estamos ya tocando más aspectos que tienen relación con cuestiones psicológicas o con una ciencia tan compleja y tan abundante como es la psicología, pero vale la pena mucho documentarnos al respecto y leer sobre estos temas que obviamente en esta semana vamos a estar desarrollando. Vamos a tocar un poquito el aspecto psicológico,
para poder comprender que está muy relacionado el aspecto psicológico, obviamente, con el aspecto educativo, mucho más en estos temas. Y entonces vamos a comprender el porqué también de desarrollar aspectos pedagógicos de interacción enfocados en lo social. He ahí la importancia de la pedagogía social. Y entonces seguimos considerando diferentes posturas, ¿sí? Seguimos considerando diferentes momentos y pues obviamente llegamos con otro tratadista de este tema, otro autor, ¿sí? Paul Nator, sí, ya un pedagogo, por llamarlo de esta forma, un socialista estudioso de estos temas, sí, menciona que en Nator, este autor, el profesor Romero Marín, sí, como lo leemos en la cita que tenemos en nuestra bibliografía correspondiente, menciona que la pedagogía social nace como una reacción contra el extremado individualismo pedagógico, representado en la antigüedad por los estoicos, en el Renacimiento por los humanistas y en el siglo XVIII por Rousseau, y en el XIX por el liberalismo individualista. Es decir, que autores como él mencionaban que había una gran selectividad o radicalización de estos aspectos individuales en la educación, que no había una percepción más adecuada de lo colectivo o de los aspectos colectivos tan importantes para la evolución social. Y bien, se manejaba una expresión muy individual en la educación, pero bueno, también se comprende y se entiende que los pedagogos en aquel tiempo, calificándolos de esta manera y siendo objetivos con el razonamiento, podemos establecer que iba la educación también, o sus intentos de hablar de métodos educativos o de hablar de escenarios educativos, pues iban dirigidos a que el ser humano o el individuo pues se conectara con mayor facilidad con la realidad existente o participara en la realidad existente pues de una forma más eficaz, más concatenada, más consciente y obviamente mejor preparado para las necesidades de esa época o lo que se necesitaba en esa época. Entonces, tampoco creo que la postura adecuada sea ser tan radicales en establecer esta precisión, ¿no? Esta postura tan radical en decir que pues había un liberalismo individualista y que el individualismo, existía un extremado individualismo pedagógico. Creo que al final iba encaminado a esta situación porque, si bien lo recordamos, se plantea con mucha precisión y con mucha certeza que las obras de trabajo teórico y de conciencia social que elaboró Rousseau y otros pensadores como Diderot, Voltaire, todos estos pensadores pues dieron origen a un fenómeno que cambió la historia del mundo, que es la Revolución Francesa. Y como les he dicho, es un tema que se debe estudiar por separado para poder entender y comprender perfectamente cómo es que este evento cambió el rumbo de la historia del mundo, ¿no? Entonces, todo lo que se trabajó en esa situación pues repercutió en lo colectivo y obtuvo frutos en lo colectivo, ¿no? Entonces, creo que denominado extremado o extremo individualismo pedagógico o liberalismo individualista, pues al final repercutió en lo colectivo. Que no todo mundo tuviera acceso a esos escenarios educativos o a esos escenarios de armonización educativa, bueno, eso es un tema aparte de la historia, ¿no? Incluso
Recordemos que Rousseau en el Emilio establece que la mujer debe formar parte de los escenarios educativos, es decir, si en el Emilio establece que debe formar parte de los escenarios educativos, contrario sensu, no participaba, ¿no? Ahora bien, vamos a otro contemporáneo, Hermann Noll, sí. Aquí entendemos que la segunda fase se inicia con Hermann Noll. Entendemos que el anterior autor pues hablaba acerca de un exacerbado individualismo social, o bueno, no individual, sino un liberalismo individual, un extremado liberalismo individual. Y entonces Hermann Noll contribuye al movimiento pedagógico social. Retomó elementos teóricos de la pedagogía social y retomaron elementos concretos del proyecto pedagógico que se desarrolla en el campo educativo extraescolar, incorporándolos en una teoría de la pedagogía social. Esto es bien interesante porque este autor ya retoma muchos aspectos sumamente elementales, ¿sí?, del movimiento pedagógico social de los años 20 y se ubica en tomar elementos concretos para un desarrollo de campo educativo extraescolar. Creo que esa cuestión educativa extraescolar se traslada o se relaciona con lo que actualmente vivimos o experimentamos en diferentes áreas docentes, que no están ubicadas específicamente en el contexto académico, sino en participaciones de diferentes momentos culturales, ideológicos, sociales, relacionados obviamente con el aprendizaje que realizan los alumnos en las escuelas. Ahora bien, pasamos a las diversas concepciones de la pedagogía social. Esto es un tema que vamos a trabajar en sus asignaciones de la semana con una investigación un poquito más profunda por parte de ustedes para que lo podamos comentar en su plataforma de trabajo. Y aquí iniciamos con el primer punto, que es la pedagogía social como doctrina de la formación social del individuo. Después, la pedagogía social como teoría de la acción educadora de la sociedad. Y el tercer apartado, la pedagogía social como doctrina de la beneficencia pro infancia y juventud. Posteriormente se formula como doctrina de la atención a problemas humanos sociales que pueden ser tratados desde instancias educativas. Esto es bien importante, es bien determinante en el aspecto educativo, porque efectivamente nos estamos remontando a todos estos escenarios y todas estas coberturas que ahora las instituciones educativas tienen y que nos hablan acerca de que no es tan sencillo, no es una tarea tan sencilla crear los escenarios pedagógicos sociales que una institución requiere. Mencionaba, por ejemplo, que ahora las instituciones ya cuentan con varios departamentos o cuentan con varios centros de atención que se relacionan obviamente con cuestiones psicológicas, cuestiones de trabajo, cuestiones deportivas, cuestiones de vinculación de los estudiantes con el sector laboral, capacitación integral acerca de diferentes aspectos o procedimientos que no están relacionados con la academia. Por ejemplo, capacitaciones en cuanto a desarrollo, imagen, emprendedurismo, negocios, en donde las universidades, precisamente enfocando el caso concreto de la nuestra, pues se ocupa de todas esas dimensiones. Y entonces entendemos que se están ocupando, o ahora comprendemos que se están ocupando, de aspectos sociales muy importantes, ¿no? De aspectos sociales que resultan sumamente importantes. Estos apartados los vamos a trabajar de forma muy
pormenorizada y detallada en nuestras asignaciones de trabajo, junto con algunas teorías que nos llevan desde posturas muy radicales en cuanto a la rigidez de la pedagogía social que analizamos en un principio, y actualmente a cómo esta rigidez se fue transformando en situaciones más flexibles o en escenarios más flexibles de la educación o de la pedagogía social. Y obviamente las tres vertientes que vamos a analizar: la pedagogía social como doctrina de la formación social del individuo, que el individuo comprende y debe ser un receptáculo constante, permanente de estructura social, de información social, de armonización social en su vida, pues para poder interactuar de mejor forma con sus otros, ¿no? Creo que en algún momento hablamos de la alteridad desde la perspectiva filosófica, en donde la alteridad significa pues la relación con uno mismo y la relación con los otros. En cuanto a la pedagogía social como teoría de la acción educadora de la sociedad, pues el rumbo que la educación debe tomar en ese sentido, en cuanto a esa delimitación que la acción docente o la acción de educación puede adoptar en todas estas variables. Y número 3, pues obviamente la pedagogía social en atención a problemas humanos sociales, que las instituciones buscan dar solución a estas diferentes problemáticas. Vamos a mantenernos en comunicación mediante nuestras plataformas de estudio, mediante nuestras plataformas de trabajo. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta nueva sesión de trabajo y nos saludamos próximamente. Muchas gracias.